Estamos muy contentos con Nati de compartir este tiempo en la iglesia. El Señor nos sorprendió, cambió los planes. Habíamos pensado estar todavía en Pucallpa, como les dijimos la vez que nos fuimos, pero no pudimos terminar los trámites de la visa. Así que tenemos que volver a Argentina. Hubo un problema en el consulado argentino, no están emitiendo los antecedentes penales y policiales, lo que nos piden para las visas acá en Perú, así que tenemos que hacerlo en Buenos Aires, en Argentina. No sé si todos me conocen, mi nombre es Matías, el de mi esposa Natalia, la que estaba apoyando en el coro. Estuvimos alrededor de 3 meses acá en la iglesia, desde marzo, el 1 de marzo, a mediados de septiembre de este año. Compartimos un tiempo hermoso, la verdad que estamos muy agradecidos, hemos aprendido mucho, hemos generado hermosas amistades, gente que supo contenernos, que supo mimarnos, atendernos, recibirnos, y estamos muy agradecidos a ustedes y al Señor. Los próximos pasos que suponemos, que programamos y dependemos del Señor. El lunes, si Dios quiere, viajamos a Colombia. Esperamos a Hans Frank, no sé si alguno lo recuerda, él estuvo este año, con 2 hermanos más, para charlar un poco acerca de los planes a futuro. Ellos nos están monitoreando, nos están ayudando en este proceso del trabajo misionero transcultural. Saben que el contenido de lo que queremos comunicar es el mismo que comunicamos acá en la ciudad, en nuestro contexto citadino. Pero cuando hablamos de un trabajo transcultural, la forma de comunicación cambia un poco y hay algunas barreras a las que tenemos que prestarle atención y tratar de superar en la dependencia del Señor siempre, pero con mucha sabiduría también, que también viene de Él. Y es por eso que aprovechamos gente con experiencia que nos ayuda en estos procesos. Pero decidimos viajar nosotros a Colombia porque allá podemos hablar y charlar con más gente. Si no, teníamos que recibir a solo 3 hermanos. Inclusive coordinamos para que estén los líderes a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, porque hay una agencia misionera detrás que reúne varios misioneros con experiencia, inclusive tienen centros de preparación. Uno de ellos es el de Bolivia, donde nos preparamos nosotros. Por eso es que queremos estar allá para charlar un poco más con más gente. Dios mediante, saldríamos de Colombia el 23 de diciembre para llegar el 24 de la mañana y, si Dios lo permite, pasar la fiesta con la familia. Se juntó un poquito todo, el tema de la visa, el tema del embarazo de Nati, que tendríamos que esperar a que nazca el bebé. Ella está programada para dar a luz, si Dios lo permite, del 8 al 15 de marzo. Así que pensamos también estar un mes más para que el bebé no sea muy, muy chiquito. Y también se casa mi hermana, así que creo que el Señor lo pensó así y obedecemos. Así que, si Dios quiere, nos veríamos a mediados de abril, los primeros días de mayo. Hasta acá son más o menos los próximos pasos que pensamos dar. Pero siempre volveríamos acá porque es nuestra familia, es la iglesia que nos contuvo y es por donde queremos pasar antes de servir al Señor en la Amazonía, donde creemos que están los grupos no alcanzados y no contactados que no conocen al Señor. A modo de introducción, pensaba en el significado que le hemos dado a la Biblia, o cómo pensamos a la Biblia, cómo entendemos la Biblia. Creo que he intuido un pequeño errorcito, vamos a llamarlo así, en general.
Esto no lo he desarrollado yo, sino que hay gente que está también pensándolo. Y me he dado cuenta que hemos considerado, por ejemplo, por mucho tiempo, que la Biblia es un manual que nos instruye para reconocer lo que está bien y lo que está mal, para saber conducirnos en la vida, para conocer a Dios, lógico. Ahí está toda su revelación, lo que Él es, lo que Él quiere transmitirnos. Y como dice el Salmo, la suma de tu palabra, oh Señor, es verdad en singular, la verdad tan significativa que después se va a representar en Cristo. Él dice que es la verdad. La suma de todo esto, de todo lo que Dios quiso comunicar, es verdad. Pero vemos que el mundo occidental, los que han intentado comunicar o instruir en la palabra de Dios, se han enfocado mucho en las cuestiones sistemáticas. Y por ejemplo, de ahí surgen los seminarios, que sistematizaron la teología, fragmentándola por temas. Por eso estudiamos, por ejemplo, soteriología, que es el estudio de la salvación, neumonología, que es el estudio del Espíritu Santo, y así con otros temas. Pero a veces nos olvidamos que la Biblia es muy holística, tiene que ver todo con todo, y que esencialmente es un metarrelato, es una gran historia que Dios quería contarnos. Entonces, creo que no hemos perdido de la comunicación o de la revelación fluida a través de una historia que también revelan verdades y la suma de todo eso es la verdad. ¿Se entiende un poco? Por eso yo quiero, sin hacer ningún reproche, porque esta forma que nos han comunicado la Biblia es la forma en la que aprendemos la mayoría, porque estamos acostumbrados. Vamos a la escuela, por ejemplo, y también tenemos materias. Existen las distintas ciencias que nos van educando en la vida. Pero hay un porcentaje de la población mundial que no aprende de esta forma, porque su tradición es más que nada oral, sin subestimar su conocimiento. Todo lo que ellos van construyendo a medida que van aprendiendo está básicamente contenido en una gran historia, en un metarrelato que los identifica y donde se identifican. Por eso yo quiero empezar con esta historia que considero tan importante para nosotros, que construye nuestra cosmovisión. No sé si han observado, pero por ejemplo, la mayoría de los libros cristianos son recetas y los títulos pasan por los 5 pasos para criar a los hijos, ser un buen líder, porque es la forma de que hemos entendido el aprendizaje. Pero insisto, hay que, creo también, entender que la Biblia es una gran historia, un metarrelato, donde Dios está contenido y nosotros también. Por eso vamos al principio, si me lo permiten, al Génesis. Saben que el Génesis no solamente es el libro del principio, porque Dios empieza a relatar lo que Él creó desde la nada, sino porque también están los principios que fueron revelados en el nuevo pacto. Por eso es tan importante el Génesis, porque no solamente es el comienzo de la historia, sino que ahí están escondidos, medio velados, como simbolizados, los principios que le llaman muchas veces, o la doctrina.
las enseñanzas, las verdades que se revelaron en el Nuevo Testamento. Por ahí me extendí un poco en la introducción, pero era para que entendamos por qué vamos al principio de esta historia. En Génesis 1, ...26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado, pasamos al 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta acá vemos que Dios cuenta que después de la creación material, de todo lo que conocemos, en los 6 días, como está manifestado, Dios se detiene, pareciera como en una asamblea de la Trinidad, en intimidad, conversando. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como entendemos, del corazón, de lo profundo del corazón habla la boca. Y esto no es solo para nosotros, sino para Dios. De lo profundo de su corazón, Él comunica y habla. Y acá nos relata con mucha claridad que en esta reunión de la Trinidad, del Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, decidieron hacer. Y dice: hagamos al hombre. Y hay algunos detalles que quiero compartirles. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y empieza a contar la comisión que va a tener este hombre genérico, colectivo, que Dios quiere crear, que se propuso crear junto con la Trinidad. Por ejemplo, la comisión era que señoree la tierra, que la sojuzgue, que la llene, que gobierne en una jurisdicción que no tenía límite, era toda la tierra, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo animal que se arrastra, en toda la creación. El hombre, que se había propuesto crear, debía gobernar, sojuzgar, reinar, administrar también aparece, no con esa palabra, pero pareciera que Dios es ingenuo, ¿no es cierto? Porque, claro, por la luz que el Señor nos da después, por ejemplo en Ezequiel, entendemos que en la tierra había alguien que quería destruir toda la creación. Una criatura también, algo creado, que era Satanás. Por eso en esa tierra nosotros debíamos también vencer a Satanás, al que intentaba destruir la creación de Dios. Hay detalles hermosos, por ejemplo, cuando Esdras y Nehemías empiezan la construcción del templo. ¿Se acuerdan que estaban con la cuchara para construir y la otra mano la espada? Tipifica al hombre en esta tierra creada, por un lado con la espada venciendo a Satanás y por el otro lado construyendo la civilización que Dios pretendía, llenando la tierra, gobernándola, sojuzgándola en la jurisdicción que Dios le había planteado. Gracias a Dios tenemos el próximo capítulo
que pareciera que relata de vuelta la historia de la creación, pero ya dándonos algunos más detalles. Por eso quiero que también lo veamos. En Génesis 2:7 dice entonces, repitiendo la misma, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá nos concentra en el hombre material, en el hombre que conocemos, del polvo de la tierra, que es barro, formado por Dios, creado. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, me dijeron en la reunión anterior que se me caen los mocos, estoy muy resfriado. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá nos explica un poco más la constitución de este hombre colectivo genérico que Dios había formado para gobernar, sojuzgar, para manifestar, porque era imagen y semejanza de Dios, toda la gloria de Dios, todo lo que Él era, dándonos como ejemplo la relación del Padre con el Hijo. Sabemos que Dios es invisible, pero que tiene una imagen, y esa imagen es el Hijo. El Verbo, lo que Él quería transmitir, todo su ser, toda su comunicación, pasa por el Hijo, es su imagen. Y parece que este hombre que Dios se había propuesto formar, se propuso formar en la Trinidad, también era imagen y semejanza de su Hijo, porque Él es invisible. Y así debíamos gobernar. Pero hay un detalle muy significativo que es el árbol de la vida. Esto es un tipo de Cristo, de lo que nos teníamos que constituir comiendo de Él. Este hombre genérico, colectivo, con esta responsabilidad y en esa jurisdicción, tenía que constituirse, llenarse de Dios, aprovechando que era imagen y semejanza para transmitir como un espejo su gloria y su manifestación y todo lo que Él era, también destruyendo o venciendo a Satanás. Ese era el plan de Dios, esa era su idea, lo que Él planificó, su deseo. Desde ahí el Señor empieza a hablar. Pero claro, llegamos enseguida al capítulo 3 de Génesis, ¿y qué pasó? El hombre pecó. El hombre se vende al pecado, se hace viejo, se hace esclavo de Satanás y se aleja cada vez más, muerto, de lo que Dios había pensado. El hombre muere en ese día que peca. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y aunque hubo personas que vivieron mucho tiempo, ninguna llegó a superar los 1000 años. El hombre muere en ese día, en el día que pecó. ¿Se frustró el plan de Dios? ¿Qué pasó entonces? ¿Terminó con lo que había planificado? ¿Se resignó Dios cuando dijo hagamos?
al hombre a nuestra imagen y semejanza para la comisión que le dio, en la jurisdicción que le dio, en la tierra que le dio? Satanás se habrá imaginado que sí, que no había opción ya para el hombre, que había vencido a eso creado, porque Dios quería manifestar su gloria venciendo a una criatura que era Satanás, a algo creado, con otra cosa creada, que era ese hombre colectivo, nutriéndose de Cristo, que simboliza ese árbol de la vida, haciéndose de Cristo, constituyéndose de Él, conteniéndolo como un vaso, manifestando todo lo que Él es, su gloria, como pasa entre el Padre y el Hijo. Entonces, pareciera que no hay solución. Y ahí empieza otra historia. Hasta acá, desde Génesis 1 a Génesis 3, tenemos la historia de la creación. Y esto está muy hermosamente tipificado o ilustrado en la misma creación. Yo le quiero leer el primer versículo de la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe que esta traducción tiene un pequeño detalle que pasó por alto el editor? Y es que en el original en realidad dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces habla de una primera creación, y enseguida se volvió, o no sé si tan enseguida, no hay tiempo acá, es atemporal lo que está pasando, desordenada y vacía. No estaba, Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Llegó a estar, dice en el hebreo original. Y empieza, en lo que conocemos de la creación, la restauración de la tierra. Y es muy significativo porque Dios a la tierra le da vida en lo que refleja las tres partes de nuestro ser: en el alma, en el espíritu y en nuestro cuerpo, simbolizado por los peces del mar, del aire y de la tierra. Por eso podemos ver que en esta historia está contenida todas las verdades que después del nuevo pacto se nos van a aclarar. Yo no quiero herir al pasaje, no quiero ser tan místico tampoco. Temo mucho cuando el Señor me muestra estas cosas sublimes desde el principio, pero me gusta compartirlas porque nos aclaran un poco más quién es Dios. Entonces, desde Génesis 3 empieza la historia de la restauración, la historia de la redención, del recobro a ese hombre que Dios había puesto a crear, se había comprometido, se había propuesto crear con la Trinidad. Vamos al Salmo 8, que nos va a contar un poquito cómo Dios sigue pensando en este hagamos del hombre colectivo, con esta comisión y en la jurisdicción que lo puso. Dice el Salmo 8: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza de los hombres.
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y vengativo, al diablo. Otra creación. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y las lunas y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Acá podemos ver, gracias, un recuerdo del deseo de Dios, del plan de Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta historia de la restauración tiene un gran protagonista. Es Cristo. Es Cristo hecho hombre, es Dios hecho hombre, representando al primer Adán, llevándolo a esa primera idea original que Dios tenía cuando dijo, hagamos al hombre para, y explicó dónde. Es en Cristo que nos debemos identificar para representar a ese hombre colectivo con la idea de original que Dios se propuso. Ahora vamos a ver un detalle más en Génesis 2. El hombre se siente solo, el hombre necesita una ayuda idónea, estaba incompleto pareciera, y Dios le edifica una mujer que es de él, de su costado, con su costilla. Por eso Adán clama, ahora entiendo que esta es huesos de mis huesos y carnes de mi carne. Gracias a la luz del Espíritu Santo, entendemos por Romanos 5, Efesios 5, 1 Corintios 15, que Adán tipifica a Cristo y Eva a la iglesia. Ahí está la restauración del hombre original que Dios había propuesto crear. Este cuerpo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No terminó, no fue frustrada la idea de Dios. Satanás no pudo con el hombre, aún vendido al pecado, porque en la gracia y misericordia y soberanía de Dios, Él sigue trabajando en la restauración de este hombre que se había propuesto hacer. Pero claro, no había hombre en el que podamos identificarnos porque estábamos viejos, porque morimos, porque nos apartamos, porque nos enemistamos con Dios, con el Creador, y ya no podíamos manifestar la gloria de Dios, no podíamos contenerlo, porque estábamos muertos, rotos. Pero identificándonos en Cristo, en Dios hecho hombre, es ahí que restauramos la idea que Dios quería. Vamos a Gálatas 4:19. Porque Dios sigue trabajando
Cuando Cristo pasa por la cruz, declaró, ya hay un veredicto que dice que el diablo fue vencido y que Él va a reinar. Pero la aplicación de esta declaración todavía no se manifestó. La representamos en la iglesia cuando le decimos que anhelamos el reino de Dios. Y vamos a completar esta idea en el reino milenial, por ejemplo. Pero todavía la aplicación de esta sentencia, de esta realidad, de esta victoria, no está todavía hasta llegar a la medida, a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe, al equilibrio del conocimiento de quién es Cristo, para comprender su anchura, su longitud, su altura. Y acá está bien aclarado este punto, dice en Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y continuamos más adelante para no extendernos. En el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Gálatas 4 también, 19, vemos a Pablo con esta misma idea, diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tan... Leo el 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios no se resignó, sigue diciendo hagamos, y va a cumplir el deseo de su corazón. En el mensaje anterior recordaba al Señor Jesucristo en el estanque de Betesda, cuando sanó al paralítico y los fariseos se enojaron porque era en el día de reposo. Y Él dice, aún el Padre trabaja y yo trabajo. Porque todavía sigue pensando en ese hagamos, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todavía sigue trabajando el Padre en este hombre corporativo para que represente su imagen, que gobierne y que venza al diablo. Y es en Cristo que nos identificamos. Y así como Eva sale de Cristo, porque está tipificado en Adán, la iglesia sale de Cristo, de su costado. Por eso Él también tiene que morir por 3 días, y es desde ahí que la iglesia se identifica con Él, es su esencia. Por eso Eva no puede ser de otra cosa que de Adán. No fue creada del barro, era de él, de su mismo cuerpo, era extraída de su ser. El Señor sigue diciendo hagamos, y está construyendo a la iglesia, y Pedro dice que edificaos como piedras vivas de un templo, tipificando también a la iglesia, donde Cristo es la piedra angular. Entonces nos constituimos como iglesia, pero solo en Cristo podemos vernos reflejados, en ese hombre
en ese Dios hecho hombre, restaurando, redimiendo, recobrando la idea original que desde el corazón de Dios se había propuesto. Esta historia tiene un final hermoso. Desde Génesis 3 a Apocalipsis 21, si me quieren acompañar, es la historia de la redención, del recobro a la idea original que Dios había propuesto. Dice Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como de piedra de jaspe, diáfana, que permite atravesar la luz como el cristal. Acá el Señor manifiesta la obra completa. Mi Padre aún todavía trabaja y yo trabajo. Este es el deseo del corazón de Dios. El Señor dijo hagamos y no se va a resignar. La otra criatura fue vencida. La tierra va a ser sojuzgada, va a ser gobernada, pero ya en Cristo, donde nos constituimos o nos restaura Dios para esta tarea. Y todo lo que no es de Cristo, porque solo Eva era de Cristo y no de otra cosa, como dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, no puede haber otra cosa que no sea de Cristo. El resto tiene que pasar por la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gleño dice que la cruz es el instrumento de aniquilación masiva por excelencia y más grande de la Tierra. No hay bomba nuclear, atómica, bacteriológica que haya aniquilado más que la cruz de Cristo. En ella deshacemos todo lo que no es de Cristo, porque la iglesia, Eva, tiene que estar constituida de Cristo y no de otra cosa. Ese hombre que Dios había propuesto crear es el cuerpo que representa a Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Porque cuando decimos el cuerpo nos referimos a su totalidad, ¿no es cierto? Pero discriminamos la cabeza del cuerpo también. Ahí aparece de nuevo ese hombre que Dios pensó, ese matrimonio, ese regalo que el Padre le quiso hacer al Hijo, tipificado cuando lo siente vacío, lo siente desconforme, aún presentándole toda la creación. Dice que obedeció y le puso nombre a todos los animales, pero no estaba satisfecho, no estaba completo, no estaba a la plenitud de un varón perfecto, que todo lo llena en todo. Nosotros fuimos a completar en Cristo, pasando por la cruz, aniquilando todo lo que no es de Él, a ese hombre, a ese matrimonio, a esa ciudad, a ese cuerpo, a ese templo que representa la iglesia. La historia de la redención es larga. Empezó en Génesis 3 y terminó en Apocalipsis. Pero se cumple el deseo de Dios. La sentencia, el veredicto,
ya está declarado. Falta aplicarlo y seguimos siendo edificados. Porque tenemos que morir, todavía tenemos que pasar por la cruz, seguir pasando y deshacer todo lo que no es de Cristo para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento completo, consciente de todo lo que es Cristo, conociendo la anchura, la altura, la profundidad, todo lo que es de Él. Le agradecemos a Dios porque no resignó lo que Él se había propuesto. El diablo no pudo porque Cristo nos reconcilió, nos restauró, nos redimió. Y en Él cumplimos esta comisión de reinar, de sojuzgar, de llenar la tierra y de vencer a Satanás. Es en Cristo, porque la iglesia es de Él. Todo lo que no sea de Cristo no es el hombre que Dios había puesto a crear. Oramos.